Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal. Quería empezar hoy el vídeo fomentando que debéis trabajar en conoceros a vosotros mismos. El conocerse a uno mismo, el conocimiento sobre uno mismo es libertad, ¿no? Empieza por estas dos preguntas. ¿Por qué haces lo que haces? ¿No? Y esa pregunta te ayuda, ¿para qué sirve? Para pararte, reflexionar, mirar alrededor y decir, oye, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿No? Porque muchas veces vamos en automático. Entonces, esa pregunta primera te para. La siguiente que te tienes que hacer es ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿No? Porque muchas veces a lo mejor dices, ostras, pues bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? Pues por lo que sea. Pero es que ¿para qué lo estoy haciendo realmente? O sea, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi sueño? Y si no los tengo, ese para qué va a estar vacío, por lo que ya te va a indicar algunas cosas. Aquí es donde empieza todo, aquí es donde empiezas a conocerte, aquí es donde empiezas a priorizar otro tipo de cosas sobre los placeres momentáneos, rápidos, las cosas que no te suman, y empiezas a valorar otro tipo de cosas, empiezas a conectar con eso que podría ser tu propósito, ¿no? Porque empiezas a ver un poquito más allá de lo que tienes a día de hoy. Nos abre a reflexiones como si esa persona, o sea, ya conociéndote a ti mismo, ¿no? Empiezas a confiar más en ti y te abres a preguntas como si esa persona tiene lo que tiene, ¿por qué yo no? O sea, ¿qué tiene de diferente esa persona que no tenga yo? Entonces empiezas a ver posibilidades, cosas posibles en las que antes simplemente ya te habías descartado, o porque no lo veías posible para ti, o porque ni siquiera te ponía, o sea, ¿cómo te podría decir? Si hay algo tan inaccesible para ti, ni siquiera es planteable, no entra en tu contexto, no entra en tu paradigma y ni siquiera te planteas el poder conseguirlo, simplemente lo descartas y lo dejas pasar, pero empiezas ahora a ver, como la primera pregunta que te he dicho, oye, ¿y por qué yo no? Y con esa pregunta pues empiezas a tomar acciones para dirigirte hacia allí. Y de las primeras acciones que debes saber y ordenar es aprender a decir no. Primero, no a tus viejas costumbres. ¿Por qué? Porque tu mente sin entrenar, todavía sin entrenar, te va a intentar dar argumentos, te va a tener en una conversación de decir, no pasa nada. Tú empiezas a hacer acciones diferentes y te empiezas a tener esa conversación. Es muy sutil y no te das cuenta, pero porque crees o parece que eres tú, que es tu propia voz. Pero es al final ese pensamiento y esas viejas creencias que te empiezan a decir, por una vez no pasa nada. Te lo mereces, te lo has ganado, y en el sentido de vuelve a hacer esas cosas que hacías antes. Pero el simple hecho de que tú ya estés teniendo esa conversación ya significa que tus propios hábitos, que tus viejos hábitos, que tu vieja forma de pensar sigue estando ahí, y no solo sigue estando ahí, que sigue creyendo que tiene razón, intentando hacer que vuelvas a tu vida anterior. Ejemplo, una persona con sobrepeso, uno empieza a dieta, empieza el lunes, porque todo el mundo empieza los lunes. ¿Y qué pasa? Pues imagínate, lo hace bien toda la semana, llega el sábado y esa voz, esa conversación interna que te intenta llevar a tus viejos hábitos, a volver a ser la persona que eras, que es esa voz y esa persona, esas creencias, las que te llevaron a esa vida anterior, pues esa voz que tú ahora te estás cuidando, que estás poniendo compromiso, que estás poniendo trabajo, pues esa voz, el sábado, cuando ya te has pegado una semana entera de trabajo, de esfuerzo, de disciplina, el sábado te dice, cómete esto que te lo has ganado. Te lo mereces por ese esfuerzo. Y simplemente es esa voz intentando de nuevo llevarte a la versión que estabas antes, a tu sobrepeso, a tus malos hábitos. Es muy sutil, porque empieza con eso, no pasa nada, por una vez no pasa nada, te lo has ganado, te lo mereces. Y no hablamos de que no te lo merezcas acorde al esfuerzo que has puesto, hablamos de que esa voz no le importa si te lo mereces o no, le importa volver a llevarte a su punto de comodidad, a lo que cree que tiene razón y a lo que no te suma. El emprendedor, en su viejo trabajo, empleo, madruga, tiene sus hábitos correctos, sus órdenes, se comporta en su trabajo, puntual, con su horario, siempre cumple, no falla, de hecho prácticamente no coge la baja porque quiere ser comprometido en su trabajo, empieza a emprender, a ser autoempleado, a trabajar para él mismo. Y claro, y cuando antes madrugaba y ahora se ha propuesto pues seguir madrugando, hay una voz que le dice, bueno, ahora no tienes necesidad, levántate un poquito más tarde, o por un día no pasa nada. Es lo mismo con el sobrepeso y las dietas, por un día no pasa nada, y es esa voz intentando sabotearte de nuevo. ¿Para qué? Para que al final pues vuelvas a malos hábitos, no tengas resultados, no tengas tu negocio no prospere y obviamente pues tengas que volver como consecuencia de muchas cosas, porque el éxito no es solo cuestión de madrugar, ¿no? Es de muchas cosas, pero empiezan con cosas muy sutiles en las que te hacen fracturar, vas abriendo fisuras y empiezas dejando de madrugar,
y acabas dejando de trabajar un día sí y un día no. Y entonces vuelves a lo que estabas. Porque volver no significa ni más ni menos que escuchar a esa voz que era la que te guiaba anteriormente en tu rumbo, en tu vida, en tus hábitos, en tu falta de disciplina. Esa voz era la que te guiaba, y esa voz y su guía y lo que tú hacías acorde a esa voz que te dejabas guiar te estaba llevando hacia unos resultados. Entonces esos resultados son acorde a esa voz y hacer caso a ella. Entonces ahora, si tú simplemente le vuelves a hacer caso por pequeños momentos sutiles que sea, que cada vez se van haciendo más grandes, ¿hacia dónde crees que te van a llevar? Te van a llevar exactamente hacia el mismo punto en el que estabas antes. Y tú estás hecho para cosas muchísimo más grandes. Sé fiel a tu palabra y elimina por completo esa conversación interna que simplemente te intenta tirar hacia atrás, y quítale fuerza para simplemente poner tu atención en todas esas cosas, esas disciplinas, esos compromisos, esos hábitos que son necesarios para construir y mantener la versión de la persona en la que te quieres convertir. Aprende a decir no a las emociones que te consumen a ti, tu energía, y que consumen tu tiempo. La ira, las distracciones, los pensamientos negativos, el nerviosismo, la preocupación, los cuales es más fácil que te dominen a ti a que tú seas capaz de dominarlos a ellos. Y parecen cosas simples, o sea, todo el mundo se enfada de vez en cuando puntualmente, todo el mundo pues se preocupa por algo, todo el mundo a veces se distrae, y ese no es el problema porque parece muy insignificante. El problema es cuando eso mismo se va de control, y en vez de tú tener control sobre esas circunstancias, sobre decir, muy bueno, me he distraído pero reconduzco, ¿no? O me he enfadado, me he cabreado, pero reconduzco rápido. Entonces dejas que esas emociones te controlen a ti y te dominen. ¿Y qué pasa? Que te consumirán, son muy sutiles, pero te consumirán poco a poco hasta que tú literalmente estés viviendo en ese estado. Vivirás en ira, vivirás en preocupación, vivirás en ansiedad, vivirás distraído y creerás que ese es tu estado natural. Mira, la depresión, la ansiedad, la enfermedad, no son más que esas emociones llevadas totalmente, totalmente descontroladas, llevadas hasta el descontrol total, por así decirlo, ¿no? Entonces, esas emociones, esos estados, ¿no? Son esas emociones descontroladas, pero descontroladas hasta tal punto que tú has llegado a vivir en ese estado, como lo que hablábamos hace un momento, ¿no? O sea, has llegado a vivir en ese estado porque has dejado que se apoderen de ti. Entonces, estás en el punto de que ese o sea, para ti eso es lo natural, eso eres tú, te identificas con la ansiedad, te identificas con la ira, te identificas como distraído, como una persona distraída, te identificas como preocupado. Y en la depresión, por ejemplo, es tan progresivo ese tipo de emociones que empiezan como preocupación, ansiedad y demás, es tan progresivo que ahora lo único que sabes es que te sientes mal todo el tiempo y no sabes por qué. Es porque es como si en tu ADN ahora mismo tuvieses programado tu cuerpo para vivir en un estado de preocupación. Cuando todo empezó por una preocupación, pero fue una preocupación, luego un poquito más grande, luego un poquito más grande, y te acostumbraste a ese estado. O sea, te preocupaste por el futuro, miraste al pasado, pero te quedaste ahí demasiado tiempo hasta que hiciste de eso tu estado natural. Y ahora lo que te digo, te sientes mal y ni siquiera sabes explicar por qué. Te duele el cuerpo y ni siquiera sabes explicar por qué. ¿Por qué? Porque has adoptado eso como tu estado natural. Aprende a decir no al resto de cosas externas. Invitaciones, solicitudes, favores, en definitiva, todas esas cosas que están haciendo las personas que tienen la vida que tú no quieres. Precisamente las que tienen la vida de la que tú quieres salir. Y es sencillo, a veces con un no, gracias, o un no, ahora no puedo, o un no, no me involucraré en eso. No te condenes tú por complacer a otros. Puede ser, y va a ser casi seguro, que haya gente que se moleste y que se enfade. Pero es que también tienes que entender que hay gente que te quiere solo mientras te mantengas en el papel de lo que ellos quieren de ti. O sea, mientras seas la persona que da sin pedir nada a cambio, que está siempre para hacerle los favores, que está siempre que te necesitan para lo que sea, hasta que se aprovechan de ti. En el momento en que empiezas a decir no, hay gente que solo te quería para eso, por lo tanto, se van a enfadar, se van a ofender y se van a alejar de ti. Implica esfuerzo, porque no te voy a engañar, es costoso, no es difícil ni es complicado, es un esfuerzo, porque es salir de lo que estás acostumbrado, salir de la normalidad, salir del complacer
a todo el mundo por quedar bien. Entonces, lo único que te digo es que detrás de ese esfuerzo es donde está la vida que tú realmente quieres. Así que cuanto antes renuncies a las cosas que no son importantes para ti, antes podrás dedicarte 100% y todo tu tiempo a las cosas que sí son importantes. Todos conocemos a esa persona que es incapaz de decir que no, por mucho que debería, es incapaz de decir que no. Así que si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal y compártelo con esa persona.